Yo soy José Antonio Morán, soy consultor BIM, vengo a contaros un poco estos 4 apartados, de qué empresa vengo, qué características tienen los modelos BIM de cara a la sostenibilidad, para saber qué beneficios pueden tener en cuanto a esa sostenibilidad, que sería el tercer apartado, y por último, qué ha hecho el fabricante para el que trabajo dentro de la sostenibilidad, qué aplicaciones, qué herramientas, qué análisis se pueden hacer de los productos BIM. En cuanto a quiénes somos, pues bueno, yo vengo del grupo CT, es una empresa que la mayoría de la gente nos conoce por el mundo aeronáutico porque nos dedicamos a hacer proyectos de ingeniería para Airbus y bueno, tenemos ciertas singularidades que siempre gusta hablar, ¿no? Estamos entre las 50 mejores empresas para trabajar en España, la primera dando servicios de ingeniería, somos una de las empresas con mayor índice de crecimiento y empleo en Europa y bueno, somos un puñado de gente repartido por todo el mundo que verdaderamente, pues yo estoy en Getafe, pero hay gente por todas partes, ¿no? Dentro de CT y ese ámbito aeronáutico luego hay muchísimos más campos de acción, entre ellos está la integración de soluciones de distintos fabricantes y yo pertenezco a SIDEC, que sería el integrador de Autodesk, un fabricante que mucha gente conocerá como por sus herramientas de diseño, AutoCAD, Revit, 3D Max. Aparte de lo que sería la parte de producto, pues bueno, también me gusta hablar un poco de los proyectos en los que trabajamos. Nosotros estamos muy metidos en proyectos de prefabricación y bueno, uno que siempre nos gusta señalar es el de la Sagrada Familia, donde estamos haciendo el modelo 3D del diseño de prefabricación de las piezas que luego se colocan en las torres de los evangelistas y Jesucristo, que son las que se están acabando ahora. Todo esto es prefabricado y todo eso se monta en la construcción perfectamente encajado con una estructura metálica, ¿no? Otros proyectos en los que trabajamos es escaneado y modelado, que hacemos proyectos sobre todo singulares de patrimonio y de planta industrial, y bueno, modelos BIM as, que aquí se ha colado el build, pues modelos BIM as build, la idea es que sacamos modelos BIM en la construcción, utilizamos la gestión, utilizamos modelos BIM en la construcción, ¿no? Bueno, ¿qué características tienen los modelos BIM de cara a la sostenibilidad? Pues aquí he querido señalar algunas características que considero interesantes y por eso se utilizan dentro de los estudios de sostenibilidad, ¿no? El primero de todos es que son modelos 3D, eso es evidente. La parte buena que tiene todo esto es que tenemos toda la información de la construcción, no tenemos una parte seccionada. Cuando tenemos modelos hechos bajo metodología tradicional, un modelo CAD, lo que pasa es que nos falta mucha información, nos faltan prácticamente todo el conjunto de datos, solo tenemos plantas, alzados, secciones, aquí tenemos todo, ¿no? Esa es una ventaja. Además que son objetos, en cuanto a que son objetos, en los proyectos BIM, en los modelos BIM, todo está constituido por piezas, por abstracciones del mundo real, como puede ser una ventana, un muro, un techo, son figuras geométricas que representan algo del mundo real y esto es muy bueno porque nos permite singularizar la construcción y bueno, luego esto viene cargado absolutamente de todas las especificaciones que el objeto tiene. El tema de los modelos BIM ha hecho una cosa que yo llamo la democratización del acceso a la información de las especificaciones de los elementos constructivos, porque la gente que se ha dedicado como Bimética y muchas empresas que se dedican a hacer catálogos BIM, esta gente que son fabricantes como Panasonic, como cualquier otro, pues se ha dado cuenta de que los arquitectos, los proyectistas, delineantes usan mucho más los elementos de las piezas, de los objetos que ya están en el mercado, en detrimento de las que no lo tienen. Entonces, esto ha hecho que proliferen mucho los objetos BIM en los catálogos BIM de muchos fabricantes y eso ha hecho que nosotros tengamos de buena mano lo que son las especificaciones que contiene, la información alfanumérica que contiene todos estos objetos, ¿no? Otro tercer aspecto es el tema de que son paramétricos. Todas las herramientas BIM del mercado, Autodesk tiene las suyas, Graphisoft las suyas, NMCheck las suyas, bueno, pues todas ellas son paramétricas. Esto es una ventaja muy importante porque sobre todo nos permite practicar entre distintos escenarios y quedarnos con el que más nos guste. De otra manera sería muy complicado. Otras herramientas no permiten esa flexibilidad que es combinarnos con distintas posibilidades y elegir la que más nos gusta, ¿no? Son verdaderas bases de datos los modelos BIM, o sea, esto que hay aquí que veis es una relación que hay entre los distintos objetos de un modelo BIM, de un RVT, o sea, no es una extracción de un Access, de un Oracle, no, es una extracción de un modelo RVT y son bases de datos, verdaderamente, bases de datos que, bueno, esto sí que es una imaginación mía que he intentado representar que verdaderamente cualquier objeto de los modelos BIM en el fondo no es más que un registro de una base de datos, esto es importante. Además están muy abiertos a estándares y esto nos permite combinar con muchas aplicaciones del mundo informático que son en verdad bases de datos. Cuando aquí se ha hablado de planificación, por ejemplo, que sería el
el 4D, pues en verdad lo que estás mezclando es un modelo BIM con una base de datos que tiene una base de datos de tiempo, que tiene tiempos. Cuando hablas del 4D, que es el 5D, que son los costes, pues lo que estás es mezclando tu modelo BIM con una base de datos de precios. Cuando hablas del 6D, que es la sostenibilidad, lo que estás haciendo es mezclando una base de datos con criterios energéticos, son datos siempre. Cuando hablas del 7D, que sería el mantenimiento, estás mezclando una base de datos, un modelo BIM, con lo que sería una base de datos que contiene activos, personas, siempre son datos, mezclándose con datos. Y esto de que las herramientas BIM estén muy abiertos a estándares es muy interesante porque nos permite combinarlo mucho, ¿no? Yo ahora estoy, por ejemplo, combinando mucha información BIM en un nuevo concepto que serían los sistemas de información geográfica con los GIS, que verdaderamente explota absolutamente cuando puedes combinar toda esta cantidad de información que te viene de un lado y de otro, ¿no? Bueno, y por último, que tienen mucha más calidad. Este gráfico es la curva de McLeamy, lo que viene a explicar en el eje de las X es el tiempo, progresa hacia la derecha y bueno, está simplificado en las fases de la construcción y ahí lo que tenemos es el coste y el esfuerzo. Bueno, la línea azul es para que nos hagamos una idea, ¿no? La línea azul es la capacidad de tomar decisiones a lo largo del tiempo disminuye. Y el tema de la línea roja es que los costes del cambio aumentan en el diseño, sobre el diseño, según avanza en el tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos es la línea negra, que son los proyectos de metodología tradicional, para hacer ver dónde se hace el esfuerzo en un proyecto de metodología tradicional, que se hace en la documentación de la construcción, en cosas que no tienen valor. O sea, verdaderamente, si os fijáis, donde está más o menos el 3 de la línea negra, esa línea no está muy elevada, no se hace mucho esfuerzo en esa faceta, porque verdaderamente McLeamy habla de que estamos en un proyecto de arquitectura defensiva. O sea, nos viene tanto trabajo por detrás que tenemos que hacer un gran esfuerzo al principio en ser rápidos para que ese esfuerzo que viene detrás lo podamos acometer. En cambio, los modelos BIM es al contrario, o sea, el esfuerzo real se hace en darle calidad al diseño, se hace en darle calidad en donde se la tienes que dar, en el propio diseño. Y como la documentación de la construcción está tan automatizada, tan parametrizada, te permite dedicarle tiempo a lo que se lo tienes que dedicar, que es a la calidad del modelo, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. Entonces, ¿cómo se traducen todas estas características de los modelos BIM de cara a la sostenibilidad? Bueno, pues al tener modelos 3D tenemos mediciones precisas, tenemos todos los datos del conjunto de la información y podemos documentar en 2D y en 3D con más facilidad para ciertas herramientas que vendrán detrás. Clara ha sacado un montón de aplicaciones con las que están combinándolo, pues lógicamente algo le facilita el tener más información que en un simple modelo CAD, por ejemplo, ¿no? ¿Que está basado en objetos? Pues nos reduce el tiempo en la obtención de las características necesarias, o sea, ya los datos contienen los datos que yo necesito para ciertas características o ciertos análisis, ¿no? Esos objetos de los que hablábamos. ¿Es una base de datos? Pues bueno, en el fondo lo que me facilita es que tiene mucha más facilidad para conectarse con otras bases de datos. Eso que hablábamos del 4D, el 5D, con GIS, con otras bases de datos de Access, con Excel, me lo facilita mucho, ¿no? ¿Que esté abierto a estándares? Pues lógicamente que yo pueda exportar a un formato que es más compatible con otras herramientas me lo facilita mucho y eso es así. ¿Que sean los objetos paramétricos? Me permite hacer propuestas, me permite elegir el escenario más propicio, con otras no me lo permite. ¿Que tengan calidad? Pues me permite tener más fidedigno el modelo para poder decir esta es la realidad que yo he construido, ¿vale? Bueno, ¿y qué tiene Autodesk en el mundo del diseño sostenible? ¿Qué ha hecho a lo largo de la historia? Esto me dilataba bastante, pero como está Cristóbal de moderador me voy a controlar porque es implacable. Entonces, bueno, simplemente comentaros, a lo largo del tiempo Autodesk ha hecho mucho, ha sacado productos de todos los colores. El primero que sacó fue Ecotec, que lo he visto todavía en aplicación en algunas empresas, aunque se discontinuó en 2011 porque hacía algún cálculo de viento y de transferencia de calor, que es interesante, pero bueno, desapareció. Vasari, el origen de Dynamo, estaba en Vasari, salió ahí, aparte es una herramienta de eficiencia energética, tiene bastante interés. Han ido sacando el Green Building Studio, han ido incorporando dentro de Revit análisis energético, hemos tenido el Revit Manager for LEED, Autodesk es americano, la certificación LEED es americana, bueno, pues fueron las que, la única aplicación que yo he visto en este ámbito de certificación, que te daban una valoración técnica, estaba en fase beta. En su momento desapareció. Cuando yo he llegado a analizar un poco la sostenibilidad en mis trabajos, la verdad que este producto ya había desaparecido, pero existió un producto que certificaba o que te daba unos créditos, al menos de los modelos en Revit, directamente, ¿vale? Y bueno, a día de hoy lo que tenemos es sobre todo Insight, y en eso me voy a centrar. En cuanto a Insight, ¿cómo funciona Insight? Pues bueno, Insight lo tenéis sobre Revit, sobre la herramienta de diseño. No es un producto individual que vosotros podéis adquirir y poder trabajar con él, sino que tengo mi licencia de Revit y entonces si yo tengo un Revit puedo abrir dentro de lo que sería una especie de
pasarela a la nube, a una parte del producto que estaría cloud, absolutamente, y ahí hacer una serie de capacidades, ¿vale? Y aparte tenemos el Autodesk CFD, que bueno, es para transferencia sobre todo de fluidos. Entonces, ¿en qué podemos ayudar al diseño sostenible desde las herramientas que tenemos? Sin hacer ningún desarrollo, aparentemente, ¿vale? En hacer estudios de sombras, donde podemos utilizarlo en el producto, el motor de cálculo. Esto, simplemente producto y motor de cálculo, es para que entendáis que se puede hacer desde un producto directamente, ¿no? Ahí es donde yo iría para hacer ese análisis, pero luego el motor de cálculo se puede hacer en dos sitios, se puede ejecutar desde vuestra propia máquina, hacer el esfuerzo con vuestro propio equipo, porque tenemos una aplicación que igual alguna de estos tipos de análisis las realiza, o puedo ir a Insight, que sería en la nube, y eso ya se ejecutaría en la nube, es para que entendáis dónde se realiza la tarea. Entonces, en cuanto a los estudios de sombra, se hacen desde Revit, y el motor de cálculo es Revit, no hay más, te puede hacer ese análisis que lo habéis visto también con Lumio o no, o con alguna otra renderización, para saber cómo me afectan las sombras del conjunto en mi modelo. Podemos ver la iluminación natural desde Revit, y aquí sí que me permite hacerlo desde el propio Revit o Insight 360, luego os muestro una captura, esto en cuestión de 2 minutos. Podemos ver la iluminación artificial de luces fotogramétricas desde Revit, y hacerlo en el propio Revit o lanzarlo a esa nube de Insight. Podemos ver eficiencia energética, que es una de las soluciones más interesantes, desde Revit, pero siempre se va a hacer en la nube. Podemos hacer cargas de calefacción y refrigeración desde Revit y hacerlo en el propio Revit o en Insight. Y luego ya, lo último, viento transferencia de calor, lo que sería, por ejemplo, analizar la transferencia de calor en un quirófano, salas blancas, elementos de este estilo, sobre todo pensando en un ámbito constructivo o una edificación, ya sería en Autodesk CFD, que es nuestro producto específico, fuera por completo del mundo de la arquitectura, porque esto se aplica en muchos ámbitos, que sería el CFD, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los análisis de sombras? Bueno, pues tú tienes ahí puesto la ubicación del elemento, la orientación, y puedes hacer un análisis y estudiar las sombras a lo largo del día desde Revit. ¿Cómo funciona la iluminación natural o artificial? Bueno, se pueden hacer renderizados desde el propio Revit de una vista concreta y analizar cómo se vería en un momento del día, o con unas luminarias concretas. O te puedes ir a Insight, ya os digo que está esa dualidad de posibilidad, y para todo el conjunto de datos te puedes sacar un render completo de todo el modelo. En cuanto a cargas de calefacción y refrigeración, tenemos la posibilidad de hacerlo desde Revit. La desventaja de hacerlo desde Revit es que el modelo necesita mucha información, tienes que trabajarlo mucho para poder hacerlo. En cambio, en Insight, prácticamente con unas formas muy básicas y unas plantas ya lo tienes. Luego, y este es lo último, Cristóbal, en cuanto a la eficiencia energética, para que entendáis un poquito cómo funciona, nosotros podemos lanzarlo, lo estoy lanzando desde Formit, pero en Revit es igual, simplemente una masa con sus plantas, su ubicación, su orientación, ya nos permite hacer eficiencia energética. ¿Y esto cómo funciona? Pues básicamente este modelo tan sencillo, que lo puedes haber realizado en 10 minutos, ¿vale? Te lo lanza a una capa en la nube donde sube ese modelo, y entonces lo más básico que tenéis que saber es que esta eficiencia energética te la mide con un indicador muy claro, que es ese círculo rojo que tenéis ahí, ¿vale? Él os da un valor que básicamente lo que os da es el coste, en este caso está configurado en dólares, pero te lo puedes configurar en euros, por metro cuadrado por año. Eso tiene unas gráficas que están premarcadas, que son las de la RAE 90.1 y la del Desafío 2030, que te dice en qué umbral tiene que estar tu edificación para que cumpla con esos objetivos. Entonces, dentro de esta plataforma ya te da un valor directamente con el modelo que tú has subido. Básicamente te dice, oye, pues esto consume 16 euros por metro cuadrado por año, de esta configuración tan sencilla. Y luego, con 24 parámetros que tú le metes, en los que están la configuración de los muros de las fachadas este, oeste, norte y sur, las oquedades que tienen, la eficiencia energética de la iluminación, el uso real del edificio, bueno, aquí se ven unos cuantos, lo que vendría a ser las tipologías de ventanas, son 24 parámetros, los podéis encontrar en internet fácilmente. Pues con esos 24 parámetros y jugando con los distintos catálogos que hay dentro, él te va a dar una actualización del valor para que tú vayas moviéndote y sabiendo, con esos cambios que haces sobre el modelo, si va subiendo o bajando con respecto a ese indicador. Entonces, no es un modelo que te lo vaya a cambiar directamente y luego tú te lo descargues, no. Se trata de que tú vayas, a día de hoy, subiendo distintos modelos y al final puedas decidir, entre estas 4 opciones, me quedo con esta, porque es la más eficiente, y esa ya la elaboras, ¿vale? Y es un poco lo que venía a contaros hoy. Con esto termina. Muchas gracias.